Hemos tenido en la última semana asesinatos, secuestros, y la violencia ha ido escalando cada vez más. Y ahora tenemos que también están utilizando armas llamadas Barrett de 50 milímetros. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Que destrozan incluso el blindaje de un vehículo. Tenemos también explosivos y la violencia sigue escalando, está imparable y no hay manera de resolver este conflicto. Bueno, hay lugares, hay ejemplos en otras partes del mundo, creo que fue en Italia precisamente, que a través de la sociedad civil pudieron frenando, por ejemplo, estas mafias, ¿no? Que había en aquella época. Aquí el asunto está precisamente en que nuestra sociedad, los jóvenes, atraídos por el brillo del dinero, del billete, de la manera de hacer dinero fácil, se alían, se coluden, se insertan en este tipo de grupos criminales. Y luego tenemos que las personas, por la necesidad económica, se dejan llevar y les ofrecen dinero, y hay movilizaciones, y hay una gran efervescencia, pues no dijera yo política, más bien es la inconformidad, es muy complejo. Los sentimientos que afloran en nuestra sociedad. Y tenemos como muestra lo que ocurrió en Chilpancingo, lo que ocurrió en la Ciudad de México ayer, que iban a rescatar a unos presuntos delincuentes. Y entonces vemos cómo hemos perdido el amor hacia nuestros semejantes, cómo hemos perdido nuestra tolerancia, nuestra, como dijéramos, humanidad, hacia el respeto de todos los seres vivientes, desde las plantas hasta los animalitos, que muchas veces ellos son inocentes y nos acompañan y nos hacen la vida agradable. Y la muestra de la descomposición hasta dónde ha llegado son las atrocidades que se cometen en contra de los animalitos, en contra de los seres vivos. Por eso me preguntaba yo, bueno, en esta sociedad deshumanizada, ¿habrá todavía una semilla de fuego que incendie los corazones, con una vocación sacerdotal, con la vocación, la intención de ayudar a sus semejantes, guiándolos por el buen camino? Esa es la intención de este programa. Llamar a quienes, o despertar en aquellos que tienen una vocación de servicio en beneficio de sus semejantes. Pueden ser las vocaciones sacerdotales, que tengo entendido yo que cada año disminuyen por la situación que vivimos en el país, porque no hay aliento, no hay esperanza. Los jóvenes de ahora todo el tiempo con el celular y no viendo precisamente, dijera mi abuela, cosas edificantes, ¿no? Entonces, en una ocasión, a propósito de mi abuela, es que les pasó esto a tales jóvenes. Si hubieran estado rezando el rosario, no les hubiera pasado eso, sí, abuelita, pero en estos tiempos, pues eso ya no se da. Pero pues hay que volverlo a rezar. Claro. Pero hay que volverlo a motivar, a que resurjan las vocaciones sacerdotales. Yo me acuerdo que en las comunidades rurales era
era muy común que las familias, 2, 3 familias en alguna comunidad rural, surgiera alguna vocación sacerdotal y enviaran a los menores al seminario. Por lo regular había un sacerdote, un médico y un maestro. Bueno, Así. también creo que había militares, ¿no? Al menos en ya algunos siglos, en el siglo pasado, por ejemplo, siempre iban surgiendo las vocaciones. Ahorita, pues estamos viendo con esperanza, pues fueron ordenados nuevos sacerdotes, 11 nuevos sacerdotes para la arquidiócesis de Puebla, y precisamente todos ellos pues se suman al grupo de sacerdotes que están en activo actualmente, que son más de 400, todo ello pues para poder atender a 316 son 316 parroquias. ¿No toca 2 por cada iglesia? Sí, pues son muy pocos. Sí, hay son que muy recordar pocos. que la arquidiócesis no abarca todo el estado. O sea, no son los 217 municipios, sino son menos. Que hay otras diócesis, por ejemplo, la de Tehuacán. Ajá. Están como que dividido geográficamente de otra manera. Cuando hablamos de Tehuacán y Texutlán también, creo que pertenece a otra diócesis, ajá, Texutlán. Sí, Oaxaca, León, entonces son diferentes zonas pastorales, digamos, pero aún así, por ejemplo, Monseñor Víctor Sánchez, a lo largo de su gestión, pues ha ordenado 114 sacerdotes. Sin embargo, bueno, pues esto pues creo que no es suficiente porque hace algunos años se hablaba de 412, 415. A lo largo de la pandemia, desafortunadamente, perdieron la vida. Hasta el año 2022 ya iban 61 sacerdotes. De 2020 a 2022 iban 61 sacerdotes, muchos de ellos por COVID, pero otros perdieron la vida ya por complicaciones de la edad o de algunas otras enfermedades ya existentes, ¿no? Sí. Y pues, si a esto le sumamos que no se renueva, o bueno, digamos que algunos sacerdotes han fallecido, otros por edad tienen que dejar el encargo y de repente pues tienes que buscar nuevas vocaciones. Pues quizá ustedes puedan pues distinguir qué es lo que se necesita o cómo llega este llamado para la vida sacerdotal. Algunos la descubren desde que están a muy temprana edad, desde que están, desde que son niños, ya sienten el llamado, pero hay otros que pues más ya hicieron hasta su vida. Algunos han sido ya casados, enviudan, y pues es cuando Dios los llama, ¿no? A ser sacerdotes. Otros pues ya tienen una carrera profesional, se han dedicado a una carrera totalmente diferente al sacerdocio, que normalmente, bueno, pues es la filosofía, y de repente, pues cuando se dan cuenta, ya están estudiando, preparándose para ser sacerdote. Entonces, esta es una tarea muy, muy ardua, muy larga, y bueno, van pasando por diferentes pruebas para que realmente pues descubran esta vocación, ¿no? Porque pues pasa 9 años para su formación. Hay algunos que son 12, 11 años, porque empiezan desde el bachillerato. O sea, esta parte ya es opcional, ¿no? Pero por lo regular, pues algunos distinguen su vocación más o menos cuando ya van a estudiar una carrera, pero otros desde el bachillerato, desde la prepa, empiezan a sentir este llamado. Claro, hay gente que, jóvenes, sobre todo para el sacerdocio, que desde la secundaria ya están muy puestos ahí. Bueno, sería el seminario. Imagínense que ustedes, pues de repente descubren la vocación. Hay quienes han descubierto esa vocación sacerdotal desde la infancia. Sí. Dicen que pues algunos hasta jugaban hasta la misa, en lugar de jugar a los carritos, de jugar a otra cosa, ya sentían, o sea, disfrutaban, digamos. Sí, ya tenían. O ayudaban, o ayudaban ahí en la misa, ¿no? Sí. Pero bueno, hay quienes hasta la secundaria o prepa logran pues discernir que realmente ellos son pues llamados al sacerdocio, ¿no? O sea, hay ¿cómo se llaman? Retiros espirituales, retiros vocacionales, sí, en donde tienen la posibilidad de pues descubrir realmente cómo pueden descubrir esta vocación.
Tenemos ahorita ya la llamada del padre, Francisco Javier Martínez. ¿Cómo está, padre? Sí, lo escucho. Muy bien. Bueno, pues estamos con el vocero de la arquidiócesis vía telefónica, con el padre Francisco Javier Martínez Castillo. Y bueno, pues estábamos platicando aquí en este programa de Conexión sobre las vocaciones sacerdotales. Sabemos que algunos la descubren a muy temprana edad, pero otros jóvenes más tarde. ¿Cómo saber, padre, que Dios los está llamando, por ejemplo, para ser sacerdotes o a lo mejor para ser religiosas a las mujeres? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo distinguirlo? Bueno, muy bueno. Pero que nada, un saludo. Lo dice usted muy bien. El punto de partida es exactamente ese, el llamado de Dios. La vocación sacerdotal, en el nombre está el sentido, es un llamado que Dios hace a personas concretas, normales, ordinarias, de cualquier situación, de cualquier lugar, para servirlo de una manera muy concreta en este servicio, valga la expresión, a la Iglesia, a través del estilo de vida sacerdotal. Entonces, el punto de partida es de Dios. Él es el que llama. Pero van dos signos que ponen de manifiesto este llamado. Porque el llamado, como dice el profeta Jeremías, es desde antes de nacer. Dice, desde antes que naciera yo te tenía consagrado, ya te había elegido. Entonces Dios se va haciendo presente en la circunstancia concreta de la persona. Hay quienes descubren el llamado desde muy pequeños, desde niños. Otras personas lo descubren ya siendo adultos, ya mayores, incluso teniendo una profesión y habiéndola ejercido. Pero los signos son muy claros: el deseo de servir a Dios, la no indiferencia ante las necesidades de los demás, el querer comprometerse en un estilo de vida solidario, el descubrir ese llamado como un llamado personal de Dios a la persona. Ahora, este descubrimiento del llamado de Dios no es algo que se dé un día de la semana y listo, ya se resolvió la situación. Es un llamado constante que exige una respuesta constante. O sea, la persona llamada por Dios al sacerdocio tiene que ir descubriendo todos los días el llamado. ¿Y dónde se hace? En las circunstancias concretas, en el ambiente donde se desarrolla, a través de signos que solo a la persona le van a manifestar justo eso, que Dios le está llamando, porque puede haber 2, 3, 5 personas en un mismo lugar compartiendo una misma circunstancia y solo experimenta esa sensación de sentirse llamado por Dios una, y entonces de ese modo haciendo concreto el llamado. Repito, es algo que se tiene que ir descubriendo todos los días, se tiene que ir trabajando para poder concretizarlo. Incluso cuando alguien ya es ordenado sacerdote, no puede decir, bueno, pues ya terminé con esta tarea, ya hasta aquí está todo listo. No, de hecho apenas empieza la tarea. Es lo que llamamos la formación permanente, en el continuo esfuerzo de seguir descubriendo el llamado de Dios, pero también la misión concreta que Él encomienda. ¿Qué quiero? ¿En qué me vas a servir? ¿Cuáles son los caminos a través de los cuales tú vas a hacer concreta esta vocación? Porque no es un mundo de utopías o de irrealidades o de seres etéreos. No, el llamado de Dios se hace concreto en una realidad concreta para poder transformarla en algo mejor. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.